¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Robertino y estoy aquí para otra predicción de esta Copa América 2024 en Estados Unidos, en USA. Así que vamos a ver esta predicción para la fase de grupos. Grupo A, jornada 2 de 3, Chile versus Argentina. Como siempre, yo acá siguiendo al equipo de Scaloni. Estoy bastante nervioso. Van a jugar en el estadio MetLife Stadium. No por Chile en particular, estoy nervioso porque la tirada traté de hacerla 3 veces y las 3 veces hubo errores, salieron mal cuestiones que tenían que ver con la parte técnica de la tirada. Pero bueno, Argentina arrancó muy bien ganándole a Canadá por 2-0. Se cumplió la predicción que hicimos en este canal de que Argentina iba a ganar, pero iba a ser un partido bastante complicado. Yo había dado el resultado de 1-0 y complicado, pasándola mal en algún momento. Y realmente lo que pasó, recién sobre el final, ese segundo gol que aflojó un poco al equipo los nervios. Así que estoy un poco nervioso para este partido. No estaba nervioso, pero cuando empecé a hacer la tirada empecé a sentir que podía ser una cuestión complicada. Vamos a ver qué nos sale con las cartas, que es la definitiva, por ahí es una cuestión personal. Pero me costó, tuve que repetir varias veces el video. Me pasó como con la final, pero esperemos que no haya nada así, ¿no? Vamos a ver qué es lo que sale. Como siempre yo tengo la carta identificatoria para Chile, que está encima. Carta identificatoria para Argentina. Primera carta para Chile. Primera para Argentina. Chile. Argentina. Chile. Argentina y Chile. Argentina. Ya sabemos que Chile tiene muchísimas ganas de ganarnos desde hace tiempo. Nos ha ganado alguna que otra vez por la Copa América, así que históricamente hay victorias para Chile, pero más que nada creo que en este caso el tema de tener un técnico que conoce bien el juego de Argentina puede traer algunos inconvenientes. Estaba tranquilo antes de la tirada. Y después del partido de Canadá hubo muy buenas jugadas, más allá de que en algún momento estuvimos un poco complicados. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que nos quieren contar, así veo si en esta tirada puedo finalmente finalizarla. Me había equivocado, había puesto más cartas, yo tiro arcanos mayores nada más. Así que bueno, vamos al partido. Chile contra la República Argentina, la selección de la República Argentina, ya mismo. Y vamos a ver qué veo en estas cartas. Chile, carta identificatoria, cómo salen a jugar. ¿Qué les dice el técnico? ¿De qué manera los motiva con los amantes? Los amantes, como saben los que siguen este canal, es el amor a la camiseta, el amor a Chile, a su gente. O sea, la idea de que tienen que ganarle al campeón del mundo. Esa es la idea. Y Chile va a salir con todo a jugar con Argentina, a hacer valer su camiseta en suelo de Estados Unidos. Vamos a ver ahora para Argentina. Bueno, Argentina sale con la fuerza. Sale con la idea de ir domesticando de a poco el juego de Chile, de ir cambiando las cosas, de mantenerse firme solamente. Es un partido que puede estar trabado, puede haber faltas, y Argentina lo que sale es a disputarlo desde el lugar de la fuerza, desde el lugar de saber que en algún momento tienen individualidades para poder volcar el resultado a su favor y tratar de ir dominando el juego de Chile. Sabemos que Scaloni, si bien tiene una gran cantidad de jugadores habilidosos, busca muchas veces el juego contra el rival en particular que está jugando, así que a Chile va a tratar de cerrarle los caminos a Argentina y Chile sale con una cuestión más de ánimo. El técnico apela a lo emocional en los jugadores. Vamos a ver, la primera carta para Chile es la muerte, carta para Argentina la carroza, carta para Chile es el loco, carta para Argentina es la justicia, carta para Chile es el hierofante, carta para Argentina es la luna, carta para Chile el mago y carta para Argentina la torre. Bueno, está complicada la cosa. Vamos a hablar un poco del partido. Este partido empieza, por lo que veo yo y espero comentarles, empieza con una muy buena jugada de Argentina que termina en gol claramente con la carta de la muerte para el equipo chileno, que es lo que vemos acá.
Eh, Argentina tiene el carro del triunfo, o sea, arranca un partido, va a ser quien abra el marcador probablemente, tiene todas las cualidades para que este partido termine a su favor, va ganando 1-0. Chile intenta, Argentina tiene algunos fallos judiciales, como dice acá, del arbitraje a favor, hay faltas, no termina de haber una concreción de Chile. En el segundo tiempo, Chile intenta buscar jugadas a espaldas de determinados jugadores. El hierofante tiene que ver con la sabiduría. Entonces Chile empieza a jugar de una manera bastante sabia, tratando de utilizar los defectos de Argentina, cosa que Gareca conoce muy bien. Y tiene la carta de el mago después, que quiere decir que tiene todas las herramientas como para poder llegar a un empate en este partido. En este momento Argentina tiene muchas dudas, muchas dudas. Y lo que termina pasando es que Chile, sobre el segundo tiempo, empata claramente el partido. Acá lo que se ve, incluso de la manera que salió la torre, no sería raro que esto ocurra sobre la hora. Así que yo lo que veo es eso, no veo una goleada, que es lo que yo podía imaginar de Argentina. Ojalá, como les digo siempre, me equivoque, a mí me importa más el resultado a favor de Argentina que acertar el pronóstico. Yo lo que veo acá es un gol de Argentina, una situación medio empatada en el primer tiempo, en el segundo tiempo Chile jugando bien, Argentina con algunas dudas en la defensa, Chile con muchas herramientas para poder aportar al juego que lo lleve a un éxito, a una concreción de un gol, y Chile concretando un gol. O sea que para mí el resultado, muy a mi pesar, tiré varias veces las cartas, tuve muchos conflictos en esta tirada para poderla resolver. Creo que en el fondo, cuando me puse nervioso, intuía que podía haber un resultado de este tipo, aunque no lo quería creer. Yo quiero ver a Argentina ganadora y me sale un empate. La verdad que el resultado que tengo acá para el partido es un empate. Argentina arrancaría 1-0. Chile empezaría en el segundo tiempo a jugar mejor. Y lo que veo acá es un empate. Es un empate. Espero que no ocurra. Como les decía, yo soy un amante de este equipo, de estos jugadores. Espero que sirva como advertencia también para el equipo, para que esto no ocurra, para que cambien estas energías de acá a la hora del comienzo del partido. Pero lo que veo es un empate. Incluso si tuviera que definir un ganador, está más cerca Chile que Argentina. Es sorprendente, la verdad que no lo espero. Yo creo que Argentina tiene herramientas para ganar el partido, pero no voy a mentir, como hice siempre con mis partidos. Yo digo lo que me sale, y lo que me sale es un empate entre Argentina y Chile, que podría ser de un 1-1. A lo sumo, si hay un penal para Argentina, podría ser un 2-2 acá, pero es un empate claro entre la selección de Chile y la selección de Argentina. Así que muchas gracias, pongan like si no pueden colaborar al CBU, los que puedan colaboren al CBU, que se vio poco el partido con Canadá y fue un acierto, así que muchas gracias, espero que esto cambie, que Argentina gane, que tengan un excelente día.